Entonces adoptamos la postura de meditación con la espalda recta y el cuerpo relajado, los hombros perpendiculares y rectos. Nos centramos unos momentos en la respiración y al exhalar el aire dejamos salir toda tensión, distracción que pueda haber, cansancio. Y generamos desde el principio una buena motivación para la práctica que emprendemos. Recordar lo afortunados que somos con esta vida humana, como Rinpoche nos recuerda continuamente, porque gracias a esta preciosa vida humana podemos lograr la felicidad de las vidas futuras, renacimientos superiores, podemos lograr la felicidad de la liberación, no solo para nosotros, sino que podemos lograr la iluminación. Y con esta preciosa vida humana podemos purificar, podemos acumular méritos haciendo postraciones, haciendo ofrecimientos, practicando la bondad, la compasión. Y es precisamente con un renacimiento humano como el que ahora tenemos, habiendo conocido maestros increíbles y el Dharma Mahayana, es con el que podemos liberarnos de la existencia cíclica, llegar a desarrollar la sabiduría que comprende, que percibe directamente la ausencia de identidad. Entonces, aprovechemos estas circunstancias, sobre todo por lo que hay en juego, no solo la propia felicidad y liberación, que es posible y que tenemos que esforzarnos en lograrla, especialmente porque de esa forma, erradicando la ignorancia y desarrollando la preciosa mente altruista de la bodhicitta, tendremos esas dos alas que nos conducen a la iluminación, desde donde podremos guiar a los seres, inspirarlos, conducirles a la iluminación. Entonces abrimos nuestro corazón a las tres joyas para que podamos tener éxito en esa labor. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para poder beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Cuando recitemos los 4 inconmensurables, Rinpoche recientemente en uno de sus últimos vídeos nos enfatizaba que no lo dejáramos en un bla bla bla, que sintiéramos profundamente, generáramos el amor inconmensurable, la compasión inconmensurable, la alegría inconmensurable y la ecuanimidad inconmensurable. Entonces pensemos que todos los seres tengan la felicidad y sus causas.
que todos los seres puedan verse libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad, que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio. Y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Rana Mandala Kam Niryatayami. Paloma, no quites las oraciones. Bueno, ya está, no pasa nada. Bueno, quería un verso, pero está bien. Bueno, pues como os decía, hoy continuamos y concluimos con el tema de la vacuidad. Ya hemos podido cubrir casi todos los temas, prácticamente todos los temas realmente del Lamrim. El próximo día, que lo llevará el lunes, Venerable Fabio, acabará de perfilar algunos de los puntos que hoy presento y bueno, pues los toques finales de introducción a lo que significa el Vajrayana, ¿vale? Pero quería empezar con un verso de la guirnalda preciosa de Nagarjuna, ¿vale? Que dice, la persona no es tierra, no es agua, no es fuego, no es viento, no es espacio, ni es conciencia. Aparte de esto, ¿qué es persona? Dado que persona es la agrupación de 6 constituyentes, por tanto, persona no existe realmente. Así como cada constituyente no existe realmente. Porque son una aglomeración, no tienen naturaleza verdadera. Aquello que tiene un origen interdependiente se conoce como vacuidad. Al ser dependiente es imputado. Este es el camino medio. Dado que no hay ningún fenómeno que no surja interdependientemente, no hay ningún fenómeno que no esté vacío. Bueno, pues estos maravillosos versos de Randavali, había también otros sobre la vacuidad, pero que no lo he querido en este contexto introducir. Pues la verdad es que estaría muy bien el que los recitarais y meditarais en ellos. Susanté al Dalai Lama en una iniciación que nos dio hace tiempo en India, nos dio estos versos y algunos más como compromiso. Lama Zopa Rinpoche también en sus vídeos durante todo este tiempo ha estado citando algunos de los versos de la guirnalda preciosa, no tanto en la dirección de lo de la vacuidad, sino otras estrofas que tenían que ver con la bodhicitta. Entonces es un buen recordatorio tanto para recordar la bodhicitta, el ala del método, como el ala de la sabiduría, ¿ok? Entonces, en principio, cuando estamos en la parte de la perfección de la sabiduría, y aquí en Liberación en la palma de la mano se presenta
bajo tres grandes apartados. Por un lado, sobre la vacuidad de la persona, por otro lado, sobre la vacuidad de los fenómenos y luego cómo desarrollar la visión superior. En cuanto a lo de la vacuidad de la persona, eso se estuvo a su vez también lo va a explicar en Pabón Rinpoché sobre cómo llegar a desarrollar la ausencia de identidad de la persona y llegar a tener esa experiencia similar al espacio y cómo contemplar los fenómenos como una ilusión fuera de lo que son las sesiones de meditación, ¿ok? Y toda esa parte la estuvo explicando Venerable Fabio, principalmente en lo que se expone en Pabón Rinpoché, en realidad, tanto para investigar cómo existen los fenómenos, se plantea el razonamiento de los 4 puntos, ya sea en relación a investigar la naturaleza de cómo la persona existe, cómo los fenómenos existen, y esos 4 puntos del razonamiento, hay otros enfoques, pero aquí simplemente se mencionan principalmente estos, pues se habla de, primero, identificar el objeto de refutar, que es tal y como nosotros, es decir, si nosotros estamos defendiendo, aferrándonos a un yo con unas determinadas características, y esa es la raíz del sufrimiento y esa es la ignorancia que nos atrapa en la existencia cíclica, pues entonces primero tenemos que identificar qué es lo que realmente nuestra concepción, ¿vale?, de cómo existe el yo o cómo existen los fenómenos. Y eso, que es esa concepción equivocada, ese sería el objeto a refutar. Pero para poder refutarlo tenemos que percibir exactamente cómo se nos aparecen, ¿vale? Entonces el primer paso, y que suele ser de los más difíciles por lo que dicen las enseñanzas, es identificar el objeto a refutar. Y se dice que es de los más difíciles porque, claro, no es que el yo no exista, no es que los fenómenos no existan. Lo que no existe es tal y como yo me adhiero a ellos, tal y como yo los concibo. Entonces, tengo que argumentar con mis concepciones equivocadas, tengo que mostrar la falsedad de cómo eso existe, pero para eso tengo que identificar, ver primero si yo defiendo y todo el samsara lo edifico sobre una concepción errónea, que es que existe de determinadas características el yo, los fenómenos, pues vale, si es verdad que existe así, tengo que demostrarlo. Y a través del análisis me iré acercando a la realidad de cómo existe el yo, ¿vale? Entonces, lo primero es identificar ese objeto, de ese análisis en los 4 puntos, lo primero es identificar ese objeto de refutación o el objeto de negación, ver si en verdad, si eso que yo, sobre lo que yo edifico todo mi samsara y de donde vienen todos los engaños, si es verdad que existe tal y como se me aparece y tal y como yo me adhiero, pues entonces, ¿de qué forma puede existir? ¿Cuántas son las posibilidades de que eso exista? Y es o bien siendo uno con los agregados, si estamos hablando de la persona, o con la base sobre la que estamos nominando cualquier fenómeno, o siendo algo independiente. Y aparte de esas dos opciones, no puede ser que sea uno y diferente. O que sea singular y plural a la vez, ¿ok? Entonces, estableces las posibilidades y luego una vez estableces las posibilidades, pues las analizas. Dice, vale, ¿existe el yo siendo lo mismo que los agregados? ¿Siendo uno con los agregados? ¿Siendo singular? ¿O existe siendo separado? Y quien dice el yo, dice los fenómenos, que es a lo que luego vamos a entrar. Entonces, buscas el ejemplo que suelen poner es, si tú, por ejemplo, hay un ladrón que ha entrado en tu casa, ¿no?, pues se tiene que hacer el retrato robot para poder buscarlo. Tienes que saber que si era alto, bajo, qué aspecto tenía para poder ir identificándolo. Pues exactamente igual. Tenemos que identificar ese objeto de negación y entonces, si estamos hablando de que solo puede existir siendo una cosa o siendo otra, pues es como si tú pensaras, vale, que si tienes 2 bolsillos o tienes 2 bolsillos y el monedero y crees que tenías 100 euros y solo puede estar en 3 sitios, si lo buscas en esos 3 sitios y no está, tendrás que concluir
y comprenderás que era una equivocación, que no estaba, ¿vale? Entonces, a eso nos llevaría ese análisis en los 4 puntos, ¿ok? Entonces, en relación a los fenómenos, ¿vale? Antes de... La verdad es que es tan rico este tema. En relación a... no me queda más remedio porque es soberbio, como es Lamazopa Rinpoche siempre lo presenta, que es su tema prácticamente estrella, bodhicitta y vacuidad es súper estrella en todas sus enseñanzas. Los que estamos acostumbrados y tenemos esos grandes méritos de poder escuchar sus enseñanzas, siempre nos habla de la vacuidad y además nos guía minuciosamente el proceso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos como lo presenta, espero reproducirlo bien, ¿vale? Si estamos aquí en la habitación y entonces de repente alguien abre la puerta, ¿vale? Lo primero que vemos es ese cuerpo humano, ¿vale? Entonces vemos ese agregado físico, es lo primero que vemos y si es una persona conocida identificamos, ha entrado Araceli o ha entrado Paloma o ha entrado tal. Es decir, primero vemos la base, ¿ok? Inmediatamente en un segundito identificamos, debido a que vemos esa base, decimos, ha entrado Paloma o ha entrado X persona, ¿vale? Entonces, primero está la base, identificamos base, y luego viene el nombre. En un instante, en una ráfaga, ¿vale? Y que da igual que sepamos el nombre o no de la persona. Si estamos viendo una persona, lo primero que vemos son la base de imputación de persona. Decimos, no decimos ha entrado un burro si estás viendo una persona, ¿no? Decimos ha entrado, o un animal, ha entrado una persona. ¿Y por qué decimos persona y no burro? Porque esa base es la idónea para nominar persona y no animal, ¿ok? Entonces, base y nombre. Pero ¿qué sucede? Como debido a nuestros engaños, desde tiempos sin principio, esa ignorancia, ¿no? Que se aferra a las concepciones erróneas, inmediatamente el siguiente momento se nos debería aparecer tal como en el proceso que ha sido, es decir, como algo nominado. Hemos nominado persona, animal, paloma, lo que quiera que sea, sobre una base, pero no, se nos aparece como existiendo verdaderamente desde la base, es decir, verdaderamente desde esa base de imputación, desde ese cuerpo humano, si es un animal, desde ese cuerpo animal. Entonces, ese no ha sido el proceso. Hemos visto primero base y luego nombre, pero sin embargo, y entonces es una base adecuada para recibir ese nombre, pero el siguiente instante es la apariencia, y la apariencia es como que por parte del objeto o de esa base existe tal inherentemente como siendo paloma, como siendo animal, como siendo X, ¿vale? Y el problema no es solamente que aparezca fundido, que aparezca siendo uno con esa base de denominación, sino el problema es que lo crees. Nos aferramos a que creemos que exactamente existe así, siendo uno con esa base. Mezclamos la etiqueta con la base a la que se le imputa esa etiqueta, o nombre con la base a la que se imputa esa etiqueta. ¿Me seguís hasta ahora? ¿Vale? Y esa sería eso, tal cual, hasta donde yo espero no ser fiel, vaya, no decir barbaridades, es tal cual es como recuerdo en una de las, bueno, por un lado, por supuesto, de Lamazopa Rinpoche, pero también de su santidad Lin Rinpoche, cuando hablaba del objeto de negación, decía exactamente algo así, cuando fundimos base y etiqueta como siendo uno. Ese es el objeto de refutación, ¿ok? Entonces, Lamazopa Rinpoche dice, claro, y en base a que se nos aparece como tal y crees que existe como tal, entonces ya desarrollas el resto del menú. Es decir, en base a eso es atrayente, es desagradable, generas apego, generas rechazo, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, y sobre esa base, pues eso, surgen los engaños, sobre los engaños surge el karma, y sobre el karma vamos a experimentar felicidad, sufrimiento, etcétera, ¿vale? Eso por un lado.
Cuando hablamos de vacuidad, y supongo que Venerable Fabio os hablaría un poco, hablamos de esos dos enfoques que especialmente son tan ricos dentro de lo que es la presentación del Lama Tsongkhapa, y también otro de los versos que el Lama Zopa Rinpoche continuamente en las dedicaciones está mencionando y nos aparece en la Machopa, es para llegar a comprender cómo surgir dependiente y vacuidad de existencia inherente son complementarios y no contradictorios, ¿ok? Porque el comprender que algo depende nos acerca a comprender de que por tanto no puede existir inherentemente. Entonces, en general, e incluso los maestros y Susantel Dalai Lama nos hablan mucho sobre, y de hecho dice Susantel Dalai Lama, el argumento del surgir dependiente es como es decir, es lo específico de lo que caracteriza el budismo, la originación dependiente, el que todo depende de causas, de condiciones y tal. Y hay varios niveles de surgir dependiente. Por un lado, todo depende de causas y condiciones. Bueno, cuando digo todo, cuidado, porque, por ejemplo, los fenómenos condicionados dependen de causas y condiciones, ¿vale? Y fenómenos condicionados es lo mismo que decir fenómenos impermanentes, por ejemplo, ¿vale? Aún así, vamos a encontrar varios niveles de causas y condiciones, depende de sus partes, y aquí ya fenómenos no condicionados también entraría, y un nivel todavía más sutil, depende de la nominación, ¿vale? Depende del nombre que se le dé, es todavía más sutil. No creo que pueda, y lástima porque de verdad que es jugoso estas 3 hojitas del Amazon Capa, pero bueno, con que tengamos algunos aspectos, pues maravilloso. Otro ejemplo, para mi modo de ver también magnífico, que el Lama Zopa Rinpoche nos presenta y que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado, ¿no? Cuando hacemos, lo voy a hacer aquí, a ver, aquí mismo. Ay, bueno, esperad, que lo tengo que hacer con bien. ¿Veis este signo? A ver, ¿lo veis? ¿Ok? ¿Se ve? Sí, ok. Cuando vemos este signo, ¿vale? Todos nosotros identificamos A, ¿ok? ¿Cuándo ha empezado a ser esto A? Por ejemplo, para un niño, ¿está viendo exactamente una A en esto? Es decir, empieza a ser A cuando a esos 3 signos el maestro le dice, a eso se llama A. A partir de recibir la etiqueta, A empieza a existir, ¿ok? Nosotros, Paloma, Concha, Edgardo, ¿cuándo Paloma empieza a existir? Cuando aparecemos por ahí por el vientre del útero de nuestra madre, o cuando esa madre, que normalmente te suelen dar el nombre incluso antes de que aparezcas, cuando te denominan Paloma o te dan el nombre, ¿ok? Es decir, antes está la base, los agregados físicos y mentales apropiados, idóneos para recibir el nombre de Paloma, Concha, Edgardo, etc. ¿Ok? O, por ejemplo, otro ejemplo que suele poner Lama Zopa Rinpoche. El presidente, ¿no? Cuando una persona empieza a ser presidente. Es decir, tan pronto fulanito, en España tenemos a Sánchez, allí tenéis Duque, creo que se llama, por ahí por México, hoy lo he visto en la tele, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el presidente de México, no te apures, quien quiera que sea, hasta que esa persona, ese candidato, no es la base apropiada por ganar unas elecciones o por un golpe de Estado, o vaya usted a saber por qué, hasta que esa persona no es la base idónea para recibir el nombre de presidente, no existe como tal, ¿vale? Presidente empieza a existir cuando se juntan base y nombre, pero no es lo mismo la base y la etiqueta, ¿ok? Y así todos los fenómenos condicionados y no condicionados surgen dependientemente,
surgen dependientemente con estos niveles de dependencia, dependiendo de a qué tipo de fenómenos. ¿Ok? Entonces, en Pabonka Rinpoche, cuando está hablando de este tema de la vacuidad de los fenómenos, por un lado va a hablar de la vacuidad de los fenómenos que son los objetos de nuestros sentidos o los objetos físicos, ¿vale? La vacuidad de la mente y luego la vacuidad de los fenómenos no condicionados. Principalmente va a trabajar estos aspectos, ¿ok? Entonces, en relación a los fenómenos que son los objetos, ¿vale? O los objetos externos. Y el ejemplo, no sé si es en Pabonka Rinpoche o en otro de los Lanrines, pero que a mí siempre es un ejemplo que me ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, cuerpo, ¿vale? Cuando nosotros pensamos cuerpo o cualquier cosa, ya quiera teléfono o reloj, lo que quiera que sea, ¿vale? O rosario. Cuando pensamos cuerpo, ¿vale? O cuando pensamos rosario, pues bueno, aquí está claro que en mi mano sostengo un rosario, ¿verdad? Lo sostengo, ¿ok? O que aquí en la silla está sentado el cuerpo de Paloma. Eso también lo podemos aceptar, ¿vale? Pero ¿dónde está el cuerpo? ¿De qué forma existe ese cuerpo? ¿Vale? ¿Cómo lo percibimos? ¿Ese cuerpo existe en el cuerpo? ¿Ese rosario existe en el rosario? ¿Ese reloj existe en el reloj? Entonces, siguiendo la argumentación de lo de los 4 puntos, cuerpo, ¿no? El agregado de la forma solo puede existir siendo uno con esa base, la base apropiada para recibir el nombre cuerpo, o siendo algo diferente, ¿vale? Entonces tú estás observando, ¿vale? Y sí, tu cuerpo está sentado en una silla. Y podemos percibir como un cuerpo existiendo real en la silla, aquí sentado. Pero ¿dónde está el cuerpo? Si es uno con sus bases, para empezar, cuerpo es uno, bases son múltiples, ¿vale? Y vamos analizando cada una de las partes. Esto no es cuerpo, esto es una parte del cuerpo, ¿sí o no? ¿Vale? O yendo a la mano, esto es una mano. Le quito este dedo y es una mano que le falta un dedo. Le quito este otro y es otra mano que le falta otro dedo. Por lo tanto, ni esto es la mano, ni esto es la mano, ni esto es la mano, pero esto tampoco es la mano, esto es la palma de la mano, ¿sí o no? O cuerpo, voy despedazándome y no puedo identificar ninguna de las partes externas o internas como siendo cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, ¿dónde está el cuerpo? Entonces decimos, bueno, pues vale, juntamos todo y ahí tenemos el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Muchos no cuerpos hacen un cuerpo? ¿O de qué forma existe el cuerpo? Esto no es el cuerpo, es la nariz. Y aún así tampoco es la nariz, es la punta de la nariz, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, cada cosa que señalemos está haciendo referencia a otra cosa que no es eso que estamos identificando. ¿Me seguís un poco? Que es un poco también lo que tiene que ver con su santidad, que están, que siempre, no sé, es decir, que investiga tanto y que tiene todos esos contactos con los científicos, habla, ¿no? de lo de la física cuántica, cómo realmente todo lo que estamos percibiendo que parece tan real que está ahí, en verdad más buscas, menos encuentras, menos puedes identificar, ¿ok? Y luego, sobre todo, se llega al punto en el que se ve que la apariencia, lo que percibes, está modificado por el perceptor, ¿vale? Por la conciencia que percibe. Total, que te quedas ya ahí un poco como diciendo, madre mía, en la cuerda floja, ¿vale? Entonces, ok, nos van a hablar de eso, de la vacuidad de los fenómenos externos, ¿ok? El cuerpo, etcétera, y hay un mogollón y maravillosos y profundos argumentos para analizar todos estos y difíciles, complejos, no vamos a negarlo, ¿vale? Y luego nos va a hablar también de, bueno, y tanto ya sea del cuerpo como de los fenómenos condicionados o no condicionados, como todo depende por lo menos de esos niveles, incluso de cuando decimos fenómenos no condicionados, el espacio, que sería uno de ellos, pues estamos hablando de espacio, que es la ausencia de obstrucción, pero
en lo que es el espacio podemos distinguir norte, sur, este, oeste, o la dependencia de espacio en relación a ese fenómeno de ausencia de obstrucción. Sin depender de esos aspectos no podríamos, ¿dónde está el espacio o dónde está ese cuerpo al que es caracterizado por tener un rostro, dos brazos, dos piernas, ¿no? Estamos hablando partes y un todo. ¿Dónde está ese todo? Donde puedes, que está caracterizado por sus partes, ¿no? ¿O existe un cuerpo más allá de sus partes? Eso tendríamos ya un montón de contradicciones, ¿no? Si está, pues, porque si realmente cuerpo o reloj, me da igual, si estamos hablando de los fenómenos, rosario, si el rosario existe, no siendo, por un lado vemos que si analiza si es uno con sus partes, la cosa está dificililla, no lo encontramos. Pero decimos, vale, pues rosario no es, existe separado de las partes. Entonces, podríamos decir que esto es rosario, y entonces no habría ninguna justificación para ver esto y decir rosario. ¿Más o menos me seguís un poquito? Vale, ok. Entonces, luego pasaría a analizar la vacuidad de la mente. La mente, cuando decimos mente, ¿no? El fenómeno que es claro y conocedor, pues es esa continuidad, es decir, sobre la base de una continuidad de momentos, de experiencias mentales, decimos mente. Sobre la continuidad de pasado, presente y futuro, decimos mente. Entonces, ¿cómo existe mente? Siendo una con esos momentos de continuidad, siendo una con el pasado, presente y futuro. Si es así, ¿qué abanico de contradicciones se presenta? Siendo separada de esa continuidad de momentos pasados, presentes y futuros, entonces, ¿qué abanico de contradicciones o de posibilidades se presentan? Entonces, ahí se analizan, ¿no? Escuetamente, escuetamente, pero muy profundamente en Liberación en la palma de la mano y más ampliamente en el Lanrin mediano y en el Lanrin chemo, de qué forma existen interdependientemente todo lo que existe, y de cómo se relaciona interdependencia y vacuidad. Entonces, y sobre todo eso, a través del análisis llegamos a descubrir esas contradicciones de las diferentes posibilidades. Y eso, pues cada vez te haces, yo recuerdo casi de las primeras enseñanzas, el primer libro por lo menos, las primeras enseñanzas fueron sobre bodhicitta, las que yo recibí, o por lo menos que me acuerde, y el primer libro que cayó en mis manos, lo primero que me llamó la atención era lo de la vacuidad. Bueno, también la bodhicitta me llamó mucho la vacuidad, la intención, pero sobre todo cuando las partes que hablábamos de la vacuidad, wow, me enervaban, porque más analizabas el tema, más te desmontaba, desmoronaba todo y te inquietaba y dices, bueno, ¿qué pasa? Pero si está claro que existo, ¿cómo me dicen ahora que no existo? ¿No? Entonces, se tiene que llegar a saber ese punto de medio que precisamente porque no tenemos una existencia inherente o porque las cosas, esto no existe inherentemente, es por lo que esto puede existir. ¿Cómo? Dependiendo de una base válida, dependiendo de una nominación y de la mente que nomina a esa base válida. ¿Ok? Entonces, se hace todo un estudio en Liberación en la Palma de cómo existe la mente y luego se pasaría a analizar. Ya os digo, hay muchos argumentos que no vamos a entrar, con cada uno de estos podríamos estar mucho tiempo, cómo los fenómenos, la vacuidad de los factores composicionales no asociados, como puede ser el tiempo, por ejemplo. El tiempo, bueno, creo que ya lo había introducido, ¿no? Como ese nombre dado a lo que es pasado, presente, futuro, etcétera, ¿vale? Entonces, y luego ya el siguiente, y bueno, se analiza el tiempo, el espacio, la vacuidad, como sufrimiento, engaños, karma, la cesación, la verdad de la cesación, la verdad del camino, etcétera, cómo todo eso, al no existir inherentemente, es como puede funcionar, ¿ok? Y uno de los puntos, y ya voy a acabar porque quería haber acabado antes y ya veo que imposible, pero algo que sí que quiero compartir, que la verdad es que tendría que retomar aquellas enseñanzas. Recuerdo en una ocasión, por ejemplo, varios de vosotros lo habréis escuchado, cuando se habla de la bodhicitta, ¿no? Se habla de varios niveles de bodhicitta y uno de ellos era la bodhicitta sin objeto, algo así creo que se llamaba. A ver,
en inglés era de non-objectifying bodhicitta o algo así, creo. O sea, sin objeto, ¿no? Podemos desarrollar la bodhicitta en relación al sufrimiento de los seres, podemos desarrollar el pensamiento de la bodhicitta en relación al conocimiento de que los seres son transitorios y podemos relacionar la bodhicitta en relación a que los seres no tienen existencia inherente. Entonces, claro, y de hecho puede ser algo que surja. Cuando la gente... pensamos, decimos, bueno, si los seres no tienen existencia inherente, pues parece como que no hay base para desarrollar la mente de la bodhicitta. Y dices, si no existe el sufrimiento de forma inherente, si los seres no existen, entonces, ¿qué base hay para desarrollar la bodhicitta? Te puede llevar como a esa especie de frialdad o de distanciamiento. Y sin embargo, me acuerdo que precisamente su santidad decía, y hoy creo que en uno de los lanrines lo he retomado, hablaba de que precisamente la bodhicitta más poderosa es aquella que es conocedora precisamente de que conocedora de la ausencia de identidad. Y el ejemplo que ponía su santidad el Dalai Lama, y esto recuerdo que lo dio en París en unas enseñanzas magníficas a las que muchos españoles fuimos, quizás los lontenientes fueron varios de ellos y fueron magníficas, y no me acuerdo de mucho, pero de esto es casi de lo único que de aquellas enseñanzas recuerdo, ponía el ejemplo de que, claro, cuando generas esa bodhicitta acompañada del conocimiento de la ausencia de identidad es muy poderosa porque es como ver, por ejemplo, estás viendo el sufrimiento, ¿vale?, de los seres que está basado en una falsedad que por lo tanto se puede eliminar, pero los seres son ciegos a ver esa falsedad sobre la que está construida su samsara o su sufrimiento. Y entonces el ejemplo que creo recordar su santidad decía era como cuando ves a un náufrago, ¿no?, en el océano, por ejemplo, como vemos en las pateras, esas imágenes tan dolorosas, y sin embargo hay un barco ahí muy cerca, es decir, hay una salida para ese sufrimiento, esa situación dolorosa, pero los seres, esos que están ahí náufragos, no lo ven. Entonces, claro, el ser Arya que ha desarrollado esa ausencia de identidad comprende que hay una salida y a la vez comprende que los seres están ciegos de ver esa salida. Por lo tanto, su compasión es increíblemente poderosa. ¿Ok? Entonces, quería compartir esto porque realmente me impactó aquel ejemplo de su santidad. ¿Vale? Entonces, el comprender esa ausencia de identidad potencia en nuestro compromiso con la bodhicitta, al comprender que hay un origen y por lo tanto hay una salida a ese sufrimiento. Y luego ya el último punto que vendría para completar esta parte de la liberación en la palma de la mano es el modo de desarrollar la visión superior. Lástima porque os digo que todo esto tiene mucho comentario, pero bueno, tampoco yo soy quien para dar demasiado comentario, pero vale, comparto lo que he estado reflexionando y estudiando hoy. Entonces, y muchos de vosotros ya lo habéis escuchado, pero todos los tenemos que masticar una y otra vez. Necesitamos llegar a juntar calma mental y visión superior. Cuando hablamos de visión superior estamos hablando de mente analítica. ¿De qué forma vamos a llegar a tener esa percepción directa de la ausencia de identidad? Por un lado necesitamos el desarrollo de la concentración, la calma mental, que es esa mente muy estable. En la última clase yo me tocó hablar, creo que fue de concentración, y hablé de la importancia de desarrollar esa calma mental porque es lo que nos va a permitir tener esa mente totalmente estable para poder, como la luz fija, estable, que te permite contemplar con claridad para que tu mente esté analizando la naturaleza de los fenómenos. Entonces, desarrollas la calma mental, ¿vale? En esos momentos tu mente está muy estable. Sobre esa base de esa mente estable, aplicas la meditación analítica, la visión superior. Meditación analítica o visión superior tiene que ver con meditación analítica sobre la naturaleza de los fenómenos. Y eso sobre la base de haber recibido enseñanzas, sobre la vacuidad y demás. Y eso va a disminuir momentáneamente, va a disminuir esa calma mental, ¿vale? Entonces vuelves a retomar esa calma mental y vuelves a familiarizarte con la ausencia de identidad. Entonces, cuando desarrollas la calma mental, como decía el otro día, eso te lleva a desarrollar lo que llamamos ese gozo de la flexibilidad mental primero y luego la flexibilidad física, ¿vale? Y cuando
a través de la visión superior, a través del análisis, sobre el soporte de la calma mental, vas a desarrollar una mente muy estable que no se perturba ni siquiera por el análisis sobre la naturaleza de los fenómenos. Y, es decir, se van a apoyar mutuamente la mente estable y la visión superior, se van a apoyar mutuamente. Y entonces, y el ejemplo que te dan es como cuando un pez está nadando por el agua y no perturba las aguas, ¿vale? Entonces, y eso produce todavía un gozo superior de lo que llamamos de ese éxtasis o flexibilidad física y mental. Entonces, primero generamos esa imagen genérica, conceptual, ¿vale? Y familiarizándonos con esa comprensión o esa imagen genérica de la vacuidad, manteniendo esa unión de calma mental y visión superior, entonces esas son las herramientas para llegar a tener esa percepción directa de la ausencia de identidad, ¿ok? Eso por dar unas pautas, ¿no? De tal como nos lo dice Liberación en la palma de la mano. Entonces, dejamos aquí esto. Sé que habría preguntas, supongo, y está bien que las mastiquéis. Vamos a meditar poquito, muy poquito, porque ya os digo que tengo, porque sí. ¿Vale? Pero bueno, por no dejar esto del todo inacabado, vamos a estar unos momentitos meditando y concluimos, ¿vale, chicos? ¿Ok? Venga. Venga, estamos unos momentos en silencio. Mantén recta la espalda. Al exhalar, que la agitación, el murmullo mental, cansancio te abandone. Recuerda al Buda en tu coronilla, pídele bendiciones para poder acercarnos a la naturaleza de cómo existen los fenómenos. Y recordemos que todas estas reflexiones son para lograr desarrollar tanto la sabiduría de la vacuidad como el ala de la bodhicitta y así estar en disposición de lograr el estado de Buda y poder ayudar a los seres. Entonces vamos brevemente a analizar algunos aspectos de cómo percibimos los fenómenos. Piensa en algo, en un objeto que te atraiga, que veas con determinadas cualidades. O si lo prefieres, algo que te desagrade. Entonces, cuando pensamos en ese objeto, ya sea atractivo o desagradable, por ejemplo, con la comida es a veces muy fácil porque nos lanzamos con la expectativa de satisfacer eso que percibimos, llegar a colmar ese deseo que parece que ese objeto puede colmar. Entonces, ¿dónde en esa base de ese objeto que te atrae o que te desagrada, dónde están esa cualidad atractiva o desagradable?
Si analizamos las partes que conforman ese objeto, en ninguna de esas partes encontraríamos esas características atractivas o desagradables. Si analizamos bien, podemos darnos cuenta que el que lo veamos de esa forma es una proyección mental. Pero dejando aparte esa proyección mental de atractivo o desagradable, el objeto en sí, el objeto existe. Piensa, por ejemplo, un libro o una página escrita de un libro. Parece que tiene su realidad objetiva. Está ahí el libro o la página escrita de ese libro y por lo tanto yo la percibo viniendo desde su propio lado, tal como se aparece. No me lo cuestiono, existe ahí. Pues vamos a buscar el libro en los componentes del libro. Es esa base física, la portada, son las páginas. Si vamos arrancando páginas, ¿dónde está el libro? El libro existe en el contenido de ese libro, en las letras, los pensamientos que expresan. Si vamos vaciando capítulos de ese libro, contenido, tenemos un libro en blanco. ¿Y dónde está ese libro en blanco? Tu mente diría, pues ahí está. Pero cuando buscas ahí, señalando esa base, estás señalando otra cosa, una parte. ¿Dónde está ese libro configurado por partes al que le pertenecen esas partes? ¿Cómo existe? Por ejemplo, si alguien en un momento determinado te regala 100 euros, 50 euros, dólares, ves ese papel, ¿no? Que tiene un determinado diseño y sobre percibir eso decimos 50 dólares o euros. ¿Dónde están esos 50 euros? ¿En ese papel? Para poder decir 50 euros
Si te dan, por ejemplo, un recorte de periódico, no diríamos me han dado 50 euros. Hay una base apropiada para recibir el nombre recorte de periódico o 50 euros. Primero viene la base y luego el nombre. Por lo tanto, no existen como indiferenciables. ¿De qué forma existe 50 euros? Sobre una base y un consenso de llamar a esos 50 euros dándole ese valor funcional. Hasta entonces, por ejemplo, antes de que saliera el euro, estaban todos ahí en el Banco Europeo, pero hasta que no salieron a circular, no ejercían su función, no existían como tal. No tenían ese valor, eran papeles. Pues así, todo fenómeno existe dependientemente. Vacío de existencia inherente. Y como dice en el Lama Chopa, Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente. La ley de causa y efecto y la originación dependientes son infalibles. Por lo tanto, que podamos ver, vacuidad y originación dependientes son infalibles. Por lo tanto, bendícenos para comprender que son complementarios y no contradictorios. Y dedicamos las oraciones, Paloma. Vale. Where? Así. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Poderoso Chenresi Tenzin Gyatso, te ruego que vivas una vida larga hasta que finalice el samsara. Tú que mantienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, manteniendo, preservando y esparciendo la victoriosa doctrina de Manjunat, que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Dedicamos para que cese la pandemia, que se recuperen todos los que están enfermos, que los que hayan fallecido puedan tener magníficos renacimientos y circunstancias propicias para lograr rápidamente la iluminación. Dedicamos también por los afectados por el terremoto y que no vuelva a repetirse, que todos los seres que carecen de medios y condiciones para una vida digna puedan, y para la felicidad temporal y última, puedan tenerlos. Y dedicamos también para que todas las organizaciones, especialmente los centros de la FPMT y organizaciones que hacen el bien a los demás, tengamos todas las condiciones materiales, humanas y espirituales para seguir ayudando a los demás, así como todos los estudiantes, voluntarios, socios, benefactores, que podamos vivir de acuerdo y nuestros familiares, que podamos vivir de acuerdo al buen corazón y, por supuesto, por la larga vida de todos nuestros maestros, sus sagrados deseos, que se logren sin obstáculos y sean del máximo beneficio para los seres. ¡Mua! Abrazos. A ver, esos brazos largos.